Saludos con todos. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Washington Pareja, Brian Mendoza, Lynn Salinas y Jaime Mazón. Hoy le vamos a enseñar acerca de la reingeniería mediante MySQL y una herramienta que es llamada Power Design. Previamente, para establecer la conexión debemos tener descargado el ODBC del respectivo gestor de base de datos, ¿verdad? Para ello necesitamos dos computadoras, una que haga de cliente y otra de servidor. Configuremos la primera parte, la del servidor. Tenemos que entrar al ODBC. Una vez que ingresamos al ODBC, nos va a salir una ventana para agregar una nueva conexión. En esa ventana nos va a salir, o tenemos que buscar nuestro gestor de base de datos en el que estamos manejando. En este caso, como estamos haciendo mediante MySQL, tenemos que encontrar el que diga MySQL ODBC 3.55 Drive. Ponemos finalizar y nos saldrá una nueva ventana. Pero como aquí ya tenemos una conexión ya establecida anteriormente, nos va a salir esta ventana, ¿no es cierto? Donde va a ir el nombre de la conexión, la IP de la máquina que va a ser de servidor, o sea, la IP de esta máquina, el nombre del usuario y la contraseña. En este caso veamos mejor otra vez. Va la IP del usuario, el nombre del usuario y la contraseña, y también la base de datos en que nos vamos a conectar. Ponemos la conexión, ya se confirmó la conexión y, ya está establecida la conexión con lo DBC para la máquina cliente-servidor. Pero en este caso sería solo la máquina cliente, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos después? Abrimos nuestro MySQL, entramos como administrador o superusuario del sistema, como ingresamos previamente nuestra contraseña que ya anteriormente ya debemos saber, ¿no es cierto? Esto nos abrirá una nueva ventana, la cual nos guiará al menú de MySQL. Ahí vamos a una pestaña que nos diga usuario y privilegio. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a otorgar un nuevo usuario, o sea, para que hayan clientes, para que puedan acceder a nuestra base de datos o al servidor, ¿no es cierto? Ahí ponemos el nombre del nuevo usuario, la IP de la máquina, la IP de la máquina del usuario, que va a ser en este caso la otra máquina, ¿verdad? Ponemos también una contraseña que ya debemos establecer previamente a ese usuario que va a manejar, o a ese, claro, a ese usuario que va a manejar, que va a ser como cliente, ¿verdad? Después de eso que ya le otorgamos los roles. ¿Cuáles son los roles? Los roles se diferencian bastante en DBA para que tenga conexión, para que pueda hacer consultas, para que pueda hacer, qué sé yo, eliminar, crear tablas, etcétera. Todo eso lo establecemos mediante los roles para que pueda el usuario manejarse así en el sistema. Le puedes negar o dar todos los roles como uno quiera. Una vez que hacemos eso, creamos una base de datos, ¿no es cierto? En este caso creamos la base de datos para el ejercicio, para hacer el ejercicio. Creamos una base de datos para que ahí se almacenen los cambios que vamos a hacer, ¿no es cierto? Creamos la base de datos guacho, en este caso se llama guacho, y la usamos y vamos a ver previamente dónde está nuestra base de datos que sí se creó. Borramos lo que tenemos aquí un poquito. Todo esto nos ayuda a hacer las comparaciones, a manejar de mejor manera, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos de la máquina que hace de cliente. En esta también configuramos el ODBC, ¿no es cierto? Igualmente, agregamos una nueva conexión, como ya lo vimos previamente, con el, el MySQL. Ponemos la conexión, el nombre de la conexión. Ponemos la IP de la máquina que hace de servidor. En este caso sería la máquina,
la primera máquina que estábamos configurando. Ahí ponemos la IP de esa máquina porque nos vamos a dirigir hacia ella. Previamente, como él nos otorgó un usuario y una contraseña, nos las podemos utilizar. Hacemos la comprobación de la conexión, si hay conexión, y vamos a trabajar mediante una base de datos, ¿no es cierto? En este caso, trabajamos mediante la base de datos Watch. Aceptamos y nos conectamos ahí. Ok. Ahora vamos a establecer una conexión para que nosotros podamos entrar a MySQL. En ese caso, nosotros hacemos nueva conexión, ponemos el nombre de la conexión que vamos a estar mediante MySQL. También tenemos que ir al el hostname, o que es la IP de la máquina que hace de servidor también. Recuerde que estamos trabajando con la estructura cliente-servidor y debemos poner la IP de esa máquina. Ponemos el usuario que él nos otorgó previamente, comprobamos la conexión, ponemos nuestra contraseña y si está, entramos a nuestra conexión que creamos recientemente, que es conexión ingeniería en reversa. Nos otorga ya la página principal de MySQL WordPage. Ahora vamos a desde Power Design, ¿no es cierto? Escogemos un modelo lógico previamente ya obtenido, que es un modelo de departamento de ventas. Se nos va a abrir nuestro modelo lógico. Ya, para ello debemos mandarlo a generar una base de datos o generarlo en MySQL, ¿no es cierto? Para ello vamos a generar database, nos vamos a hacer la conexión que previamente ya teníamos, conexión 1, la que hicimos con el ODBC, establecer la contraseña y nos conectamos. Una vez hecho eso, aplicamos y aceptamos. Una vez nos va a generar un script, un ejecutable, ponemos ejecutar todo y mediante de aquí del Power Design se va a generar al MySQL toda la base de datos. Para ello vamos a comprobar en la máquina que hace de servidor, vamos y se generaron todas las tablas ahí, clientes, detalle de facturas, etcétera. Ahí se crearon las que mandamos desde el Power Design, ¿verdad? Ya. Eso es lo que se llama como ingeniería, mandar desde el Power Design desde la herramienta Case al gestor de base de datos. Una vez que tenemos eso, hacemos la reingeniería, que nos vamos a File o ingeniería en reversa, ponemos el nombre de nuestro archivo que va a tener ese, que va a ser ingeniería en reversa, ponemos a aceptar. Otra vez establecemos la conexión o donde tenemos que estar conectados, ponemos nuestro, nos acordamos cuando debe ser que era conexión 1, exacto, y ahí ponemos nuestra contraseña, aceptamos. Esto nos va a generar un modelo ya físico. Antes de eso se nos va a abrir una pantalla donde vamos a tener toda la base de datos. Escogemos mediante la base de datos que vamos a trabajar. Las chequeamos todas. Ponemos el usuario que estamos trabajando mediante la base de datos que era Guacho. Y esto se va a procesar y se va a hacer o se va a generar el modelo físico. Esperamos un poco que se cargue.
Ahí tenemos nuestro modelo físico creado. Una vez hecho eso, con ese nuestro modelo lógico y nuestro modelo físico, ¿no es cierto? Ya podemos mandar a hacer algún cambio o a generar algo, ¿no es cierto? En este caso vamos a cambiar un atributo o agregar un atributo en una tabla, ¿no es cierto? Vamos a columna, ponemos un nuevo atributo que se llamaría total2. Le ponemos un tipo de datos que sea decimal 6.2. Aceptamos, aplicamos y aceptamos, ¿verdad? ¿Cierto? Ya vemos que en el modelo físico se puede agregar. Ahora para enviarlo al MySQL debemos ir a Applicate, modelo de la base de datos, ponemos Using Data Source, todo es mediante lo DBC y debemos establecer otra vez la conexión, poner nuestra contraseña y ponemos aplicar y aceptar. Ponemos sí. Otra vez nos va a salir a las tablas que queremos afectarlas o que están en otra base de datos. Las chequeamos. Vamos a trabajar, como estamos trabajando con la base de datos Guacho, trabajamos con esa, igual con el usuario o base de datos Guacho y ponemos OK. Esperemos que se cargue un poco. Una vez hecho eso, nos va a salir una advertencia donde nos va a decir qué tabla está modificando. En este caso es factura en la columna o el atributo que se va a agregar total2, ¿no es cierto? La que agregamos. Y esa va a mandar que se genere nuevamente en nuestro gestor de base de datos. Podemos correr. Ahora vamos a nuestro, una vez hecha la reingeniería, ahora vamos a comprobar si el campo agregado en el Power Design se pudo agregar en el gestor de base de datos. En este caso lo que hicimos fue en la máquina cliente. Ahora vamos a comprobar en la máquina servidor si se ha agregado, ¿verdad? Era en la tabla factura, se agregó el campo total2. Para eso lo hacemos mediante los comandos de comparación. Hacerle factura. Ahí está. Y como podemos ver, se agregó el nuevo campo que es total2. Eso nos quiere decir que sí se agregó directamente.